Vale, entonces distribuciones conjugadas no sabéis lo que son, ¿no? En principio. No. Bueno, pues no está tan mal entonces, porque la sesión de hoy es realmente una introducción a la estadística bayesiana básica, sobre todo para que entendáis el cambio de paradigma, la nueva forma de pensar en estadística bayesiana, que es completamente diferente a la frecuentista. Si lo hago bien, al final de la clase vosotros vais a decir que preferís la estadística bayesiana a la frecuentista. Si lo hago bien. Si no lo hago bien, pues no. Pero bueno, lo vamos a intentar. De todas formas, seguro que habéis oído este conflicto entre bayesianos y frecuentistas. Bueno, a mí ese conflicto me parece una chorrada, honestamente. Y en tiempos modernos yo creo que pues eso, los matemáticos tenemos que tener una caja de herramientas amplia, diversa y ser capaces de utilizarlas. Pero bueno, hoy voy a hablaros de estadística bayesiana. Este es un poco el esquema que vamos a seguir en el curso. Y bueno, es un curso muy ambicioso porque empezamos con cosas básicas y llegamos a los problemas de la estadística moderna. Entonces, hay conceptos clave que creo que son los que tenéis que tomar de este curso. Primero, la introducción va a empezar con los conceptos básicos, que es la clase de hoy, y el concepto clave que tenéis que entender hoy es el cambio de paradigma. ¿Qué significa la estadística bayesiana? ¿Por qué es diferente? ¿Cuál es la forma de pensar en estadística bayesiana? En este curso vamos a hablar de modelos conjugados, que es lo que os he preguntado. Son una clase de modelos extremadamente sencilla, en los cuales la inferencia es muy sencilla, la inferencia bayesiana, que también vamos a ver lo que significa la inferencia bayesiana. Obviamente los modelos que se requieren hoy en día en aplicaciones más complejas son mucho más difíciles y son muy costosos desde el punto de vista computacional. Y posiblemente, por no decir casi seguro, el hecho de que la estadística predominante haya sido la frecuentista, por lo menos antiguamente, es porque la estadística bayesiana tiene un coste computacional muy elevado. Pero los desarrollos modernos en computación están permitiendo escalar esta estadística bayesiana. Vale, hoy entonces acabaremos, si es posible, entendiendo el nuevo paradigma y entendiendo el coste computacional que tiene la estadística bayesiana. Mañana, David os va a introducir los primeros métodos de inferencia que se dieron y que permitieron escalar los problemas de estadística bayesiana a problemas de medio tamaño. ¿Vale? Estos son los métodos MCMC, Markov-Chain Monte Carlo. ¿Cuántos sabéis de Markov-Chain Monte Carlo? Más o menos. ¿Aquí había físicos? Sí. ¿Modelo Ising? ¿Sí? ¿Habéis hecho alguna simulación con el modelo Ising? ¿No? O sea, bueno, con el código ya escrito, ¿no? Bueno, el modelo Ising, de hecho, es el origen de los métodos Markov-Chain Monte Carlo inventaron los físicos, como tantas otras cosas en este mundo. Y en concreto con el modelo Ising. El modelo Ising se aproxima con un algoritmo que se llama Metropolis-Haskell, que es un algoritmo MCMC. Seguro que habéis escuchado hablar. Bien, y esta es la primera oleada de métodos que permitieron hacer la estadística bayesiana escalable ya a problemas de tamaño medio, no obstante insuficiente para lo que nos estamos enfrentando hoy en día, grandes cantidades de datos, modelos paramétricos con millones y millones de parámetros, como hemos visto. Entonces, el tercer día, que es el lunes, os hablaré brevemente de inferencia escalable, de unos métodos de inferencia escalable, en concreto de dos, uno que se llama inferencia variacional o variational based, y otro, os hablaré un poquito de stochastic gradients, ahí me sobra la Langevin Dynamics. ¿Vale? Y el último día ya será un poco más a modo de escaparate, os enseñaremos algunas aplicaciones de inteligencia artificial. Vendrá, si no me equivoco, Simón, que está haciendo la tesis en el ICEMAC y que trabaja en métodos escalables de inferencia bayesiana, os contaré alguna cosa, procesos gaussianos y aplicaciones más modernas. Pero hoy vamos a empezar con lo muy básico. Bueno, y simplemente un recordatorio, aquí en el GitHub, que es un poco absurdo, he puesto un hiperenlace y para acceder ahí necesitáis entrar en el GitHub, pero bueno. Mi GitHub, que os lo paso por correo cuando sea, o es el mismo que la otra vez, bueno, es otro GitHub, pero mi cuenta es la misma,
Tenéis las diapositivas, tenéis algún laboratorio que vamos a hacer hoy, así en modo de ejemplo, y todo el material. Cualquier otra cosa que necesitéis, me lo decís y os lo mando. Y bueno, como siempre hay que citar las fuentes, estas diapositivas las he hecho con un libro de Peter Hoff, que es un profesor de Duke, que tiene un libro increíble para introducirnos a esta edición de Bayesiana. Muy sencillo, muy sencillo. Se llama First Course in Bayesian Statistical Methods. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero es definir la probabilidad, porque es con lo que se trabaja en estadística bayesiana. ¿Cuál es la definición de probabilidad que os han contado o la que vosotros conocéis? Es una pregunta. Bueno, no te digo bien, pero he escuchado la plaza. No sé decir. Sí, límite de frecuencias, ¿no? Una definición restringida a experimentos que podemos repetir muchas veces. Con esa definición es poco operativa. En general, hay muchas veces que hablamos de probabilidad de forma informal sobre situaciones que no podemos repetir. ¿Cuál es la probabilidad de que de camino al trabajo me roben? Que no puedo repetir ese experimento en las mismas condiciones. Cuando hablamos de experimentos, además, que podemos repetir, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Yo como físico, al menos, a mí me decían, yo tiro una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara o cruz? Bueno, no sé de qué va a salir, pero la probabilidad es 1 de que salga una de las dos cosas. Si yo conozco mi sistema a la perfección, conozco las condiciones iniciales y estudio el problema de mecánica, sé lo que va a salir con probabilidad 1. No es que tenga incertidumbre. Entonces, a mí esa definición siempre me sonó rara. Salvo que estudiéis mecánica cuántica, donde hay ya una incertidumbre inherente a la naturaleza. Por lo demás, no sé, en mecánica clásica para mí todo era determinista. Y a eso se suma el problema de que hay situaciones que no puedo repetir infinitamente. Entonces, hablar de probabilidades es un experimento mental, pero aún así se me vuelve complicado. Entonces, bueno, cierta gente con este mismo problema se dio cuenta en los años 50 de que la gente habla de grados de certidumbre o de probabilidades cuando habla de cosas que no conoce. Y eso lo hacemos todos. Pero el salto cualitativo es que este hablar de incertidumbres, de grados de certeza, se pudo formalizar y se encontró una manera numérica de representar creencias de forma racional. ¿Vale? Cuando se ve la palabra racional en muchas áreas de las matemáticas, racional quiere decir que cumple ciertos axiomas que denominamos axiomas de racionalidad, que hoy los vamos a ver, y que, bueno, no es cuestión de debatir sobre los axiomas, son axiomas, ¿no? Y luego vamos a ver cuáles son los axiomas de la probabilidad como medida de la como cuantificación de la incertidumbre. Gracias a esta representación numérica de las probabilidades, además se encontró que existía una relación entre la probabilidad y la información. Y además se encontró que la regla de Bayes es un método racional para actualizar creencias en vista de nueva información. ¿Vale? Y esencialmente lo que se hizo fue primero encontrar una equivalencia entre probabilidad y una medida de información y después asumir asumir un postulado. Se dijo, yo creo que la información antes, que la información ha de conservarse, la cantidad de información ha de conservarse. Entonces, si yo tengo cierta información a priori sobre un evento y observo unos datos, mi información más la información que está en los datos ha de ser igual a la información a posteriori. Y se encontró que actualizando la información con la regla de Bayes, de la manera que dicta la regla de Bayes, bajo cierta medida de información, esta era la manera en la que se conservaba la cantidad total de información input. Es un poco el sentido racional que hay detrás de la regla de Bayes. Pero bueno, lo importante aquí es
que la regla de Bayes es un método para actualizar las creencias que tenemos a la vista de nueva información. ¿Cuál es el flujo de trabajo en el aprendizaje bayesiano? Pues aquí lo tengo resumido en una diapositiva. Primero, bueno, ya sabéis lo que es la inducción estadística. La inducción estadística lo que pretende es aprender acerca de una población global dada una parte de esa población, una muestra de esa población. Y esto lo podemos formalizar un poco más parametrizando, usando θ cierto aspecto de la población general, ¿vale? Un aspecto desconocido, por ejemplo, la media de alturas de los varones de 40 años en España. Y además, la muestra, el conjunto de datos que recogemos para hacer inferencia acerca de este parámetro, le llamamos conjunto de datos y lo denominamos I. Yo podría coger una muestra al azar de varones de 40 años en España y medir sus alturas. Después de observar el conjunto de datos, obviamente yo tengo que tener menor incertidumbre acerca del parámetro que estoy estudiando. Los datos me están dando información acerca del parámetro que estoy estudiando. El propósito de la estadística bayesiana es cuantificar este cambio de información, esta reducción de información a la lista de los datos. ¿Vale? Ese es el objetivo. Y es una manera racional de hacerlo en el sentido que cumple ciertos axiomas. Aquí simplemente un poco de notación que iré usando. El espacio muestral es y caligráfica, ¿vale? En el problema de las alturas, el espacio muestral es el espacio de todas las alturas de los varones de 40 años de España. El espacio de parámetros, pues sería la altura media, ¿no? Y es el espacio de esta altura media, que en este caso son números reales positivos. Vale. Entonces, hasta aquí entender que el propósito de la estadística bayesiana es, en base a datos, cómo actualizo yo mis creencias de una manera racional. Pero vamos, estoy hablando todo el rato acerca de creencias y no hemos definido lo que son las creencias. Y aquí es donde os explico, os doy la intuición, porque esto no es la derivación formal, pero os doy la intuición de por qué la probabilidad es una medida racional una forma racional para cuantificar la incertidumbre o para cuantificar las creencias que se tienen acerca de algún fenómeno. Y para empezar vamos a definir esta BDF, una forma de representar numéricamente nuestras creencias acerca de alguna afirmación, ¿no? Por ejemplo, F puede ser que España pasa de octavos y D la creencia acerca de esa afirmación. Esta idea de aquí ha sido formalizada, y hay muchos estudios detrás, utilizando apuestas. Eso quiere decir que la creencia, la forma de hacer esto más formal ha sido BDF es mayor que BDG, quiere decir que la persona de la cual estamos intentando verificar sus creencias preferiría apostar a favor de F que apostar a favor de G. ¿Vale? Y de esta manera se pueden acotar las creencias de cada persona. También es importante decir que en el estadística bayesiana se habla de probabilidad subjetiva, ¿vale? Porque la probabilidad es una medida de la que cuantifica la incertidumbre de cada persona, ¿no? No es una medida general, sino que la incertidumbre de cada individuo. Vale, pues asumir que podemos construir una función BDF que me mida o que cuantifique de cierta forma las creencias de un individuo acerca de una afirmación. ¿Cuáles son los axiomas que tienen que seguir estas medidas de creencia? Y estos son los 3 axiomas que digo que se ha discutido mucho acerca de cuáles son, se ha llegado a la conclusión de que estos son los óptimos. Y bueno, pues ya aquí no tenemos que tener más discusión, sino que además a todos nos parecerá lógico. Este primer axioma dice que la creencia total, es decir, la creencia acerca de que suceda H, dado que ha sucedido H, tiene que ser siempre mayor o igual que la creencia de cualquier otro
que cualquier otra afirmación F, dado que ha sucedido H, y esta a su vez tiene que ser mayor o igual que la creencia de que no suceda H, dado que ha sucedido H. ¿Vale? Es decir, si España pasa de octavos el sábado, pues esta creencia tiene que ser mayor para cualquier persona racional que pase de cuarto, porque no lo vamos a saber. ¿Vale? Mayor o igual. Hay gente que sea muy porofa, esté segura, bueno, pues en ese caso será igual. Si España no pasa de octavos, pues la creencia de que no pase de octavos, que ya sabemos que no ha pasado, tiene que ser menor que cualquier que pase de cuarto. ¿Sí? Esto se entiende, ¿no? Bueno, pues este es un axioma. El siguiente axioma es que la creencia de dos afirmaciones F o G, dado que ha sucedido la H, tiene que ser mayor o igual que el máximo de que suceda cada una por separado. ¿Vale? Porque si está sucediendo una o la otra, pues tiene que ser mayor que el máximo. ¿Estáis de acuerdo con los axiomas hasta ahora? Alucinaríais que hay gente que no, vamos, que por lo menos que se comporta como si no lo respetase. Ese es otro campo muy, muy interesante bueno, hay muchos estudios en lo que se llama teoría de decisión descriptiva, es cómo la gente se comporta ante probabilidades, cómo la gente se comporta ante decisiones y bueno, hay muchos experimentos sociales en los que se ve que la gente realmente no se comporta de acuerdo a lo que se espera. Se interpretan mal las probabilidades. Más seguro que habéis visto uno que en la ruleta sale mucho el rojo y dice, ahora tiene que salir el negro. Vale, y el último axioma, este es quizás el más complicado de entender, pero vamos, la creencia de que sucede F y G, dado H, tiene que poder derivarse de la creencia de que sucede G, dado H, y de la creencia de que sucede F, dado que ha sucedido G y H. ¿Vale? Sí, que tú de estas dos vas a poder derivar esto. Y los paréntesis donde están F y G dado H, y el último es F dado G y H. Sí, aquí hay una llave que se me ha colado que no debería estar. Es la creencia de que suceda F, dado que ha sucedido G y H. Y esta es la creencia de que suceda F y G, dado H. Esta llave es otra. Bueno, sí. Y una cosa, el hecho de que dada una creencia exista una función que la represente también es parte de los axiomas. Claro. Dice, esencialmente lo que dice este axioma es que todo lo que esté contenido aquí, toda la información que tenga contenida en esta creencia, debe estar contenida en estas dos. ¿Vale? Es parte, es parte del axioma, pero tiene sentido. Ahora no se me ocurre así un ejemplo concreto que te pueda decir, pero básicamente si yo sé tu creencia acerca de que suceda F y G condicionado a H, y otra persona sabe tu creencia acerca de que suceda F dado que suceda G dado que ha sucedido H, suceda además F dado que ha sucedido G y H, evidentemente tiene que ser capaz esa segunda persona de derivar este evento. Sí, pero me refiero, por ejemplo, los axiomas serían, dado una persona toda una creencia, existe una función tal que satisface esas tres. Existe una función tal que con estas dos es capaz de construir esta y viceversa. Bueno, pero son axiomas, a mí, vamos, me parecen muy básicos, ¿no? Y a nadie le sorprendería si ahora os digo que las probabilidades satisfacen los axiomas, ¿no? El primero se ve inmediatamente. ¿Cuál es esta probabilidad? Esta, 1. Todas las probabilidades están entre 0. Y bueno, estos dos axiomas, es que estos son esencialmente iguales, estos siempre de la probabilidad. Pero bueno, esto es la forma de ver rápidamente y no de manera no muy formal, porque la derivación formal es algo más elaborada. Que si nosotros asumimos este conjunto de axiomas para una función de creencias y ninguno más, la probabilidad es una función que mide las creencias. ¿Vale? Vale, la siguiente propiedad de la que voy a hablar, que es importante en esta bayesiana, es lo que se llama
intercambiabilidad o exchangeability. Y es una propiedad, bueno, la definición es muy sencilla. Imaginaos que esto es la distribución conjunta, de densidad conjunta, por ejemplo, si hablamos de variables continuas, de esta serie de variables aleatorias. Se dirá que esta serie de variables aleatorias es intercambiable si esta distribución de probabilidad es invariante frente a permutaciones. ¿Okay? ¿Alguno sabe decir un ejemplo? Intercambiabilidad. Eso es. Yo, por ejemplo, tiro un dado 2 veces. La probabilidad de que salga la primera 5 y en la segunda 2 es igual que la probabilidad de que salga la primera 2 y en la segunda 5. ¿No? Es una serie de variables aleatorias intercambiables. Además, si θ es una muestra de una distribución de probabilidad y I sub 1 y sub n son condicionalmente independientes e idénticamente distribuidas dado θ, entonces la distribución marginal de I sub 1 hasta I sub n de estas variables, o sea, la probabilidad de I sub 1 y I sub n, es intercambiable. Eso lo podéis demostrar, es muy sencillo. ¿Vale? Es aplicar las reglas de la probabilidad básica que habéis visto en el segundo o en primero, depende de vuestro grado. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, tenemos que las variables son intercambiables. Y la pregunta aquí relevante es una que resolvió de Finetti, que es un estadístico italiano, ¿se cumple esto a la inversa? Es decir, si I sub 1 y sub n es una secuencia de variables aleatorias intercambiables, ¿puedo escribir la densidad marginal de estas como la integral de la densidad de I sub 1 y sub n condicional θ por la probabilidad de θ? Es decir, ¿se cumple esta parte de aquí? Bueno, y la respuesta es que sí, y eso tiene su importancia en estadística bayesiana. Dice, supongamos que I sub 1 y sub 2, etcétera, es una secuencia potencialmente infinita de variables aleatorias definidas en un espacio de probabilidad común, ¿vale? Un espacio muestral común. Si para cualquier n la secuencia I sub 1 hasta I sub n es intercambiable, entonces yo puedo escribir la densidad marginal conjunta, la densidad marginal de las variables I sub 1 y sub n de esta manera, ¿vale? Es decir, existe un parámetro θ cuya distribución de probabilidad es P de θ, tal que las variables I sub i son muestras condicionalmente independientes e idénticamente distribuidas de esta distribución de probabilidad, dado θ, ¿vale? El ejemplo del dado, ¿cómo lo harías? Te hago la pregunta de manera más concreta. Vamos, si tiramos 2 veces un dado o n veces un dado, claramente es una variable, es una secuencia de variables aleatorias intercambiables, ¿no? ¿Cuál podría ser θ y cuál podría ser la probabilidad de I sub i dado θ? Este teorema nos garantiza que la probabilidad marginal la podemos escribir de esta manera. La pregunta es, ¿cuál sería θ? ¿Cuál sería la probabilidad de θ? ¿Cuál sería la probabilidad de I dado θ? Θ sería la probabilidad de que salga cada una de las posibilidades, y la probabilidad de I dado θ, la probabilidad de que me salga 1 dado la probabilidad de cada una de las caras, toma la forma de una distribución categórica. ¿Distribución categórica habéis oído hablar de ella? ¿La de Bernoulli? Sí, ¿no? La distribución de Bernoulli es la distribución que toma una variable aleatoria que puede tomar dos valores. Con probabilidad p toma un valor, con probabilidad 1 menos p toma otro. La distribución categórica es la generalización de la Bernoulli a variables que toman valores discretos. Un dado puede tomar 6 valores, ¿no? Con probabilidad P1 toma el valor 1, P2 el 2, así hasta 6. Lo que nos dice es si nuestra secuencia de tiradas del dado es intercambiable, entonces existe un θ que tendrá cierta distribución de probabilidad, porque nosotros no lo conocemos a priori. El θ será el vector de todas las probabilidades de los dados, y la probabilidad de I dado θ, la probabilidad de que me salga un resultado dado θ, o sea, los lanzamientos de dados los puedo considerar muestras independientes e idénticamente distribuidas de esta distribución de probabilidad. En este caso es una categoría, ¿no? Esencialmente lo que dice es que si esta secuencia es intercambiable, el lanzamiento de dados son independientes, por un lado, y además de ser independientes, tienen la misma distribución.
Son independientes condicionados al valor de la probabilidad. ¿Vale? En el caso del dado, tiene 6 parámetros que distintos, o 5, porque el último está ligado a la definición de 1. 5 parámetros. El último es 1 menos 8. Sí, sí. Sí. ¿Por qué introduces que tengas una cierta distribución? No pienses que es un valor que tú no conoces, pero que no es un valor, sino que pienses que hay una cierta distribución. Bueno, esto es lo más general que puedes hacer. Quiere decir, un punto de masa es una distribución. También, centrada en un punto. Esto lo que dice es que aquí va el cambio de paradigma. Esta es tu creencia, no es tu creencia acerca de esta secuencia. Lo que dice este teorema es que tú puedes modelizar tu creencia acerca de la secuencia de los dados como muestras independientes de una distribución dado cierto parámetro z, y ese parámetro z a su vez tiene una distribución de probabilidad, que refleja tu creencia acerca de esa probabilidad. Pero si tú estás segura que el dado está no sesgado, esa p de z es una delta en un sexto para cada una de las opciones. Pero aquí el cambio, es importante ver que esta medida es cuál es la incertidumbre acerca de que mi secuencia de n tiradas me dé esto de aquí, mi incertidumbre. Lo único que dice esto es que tu incertidumbre se puede expresar como tu incertidumbre acerca de qué va a salir en la iésima tirada, dado el valor del parámetro z, del parámetro latente z, por tu creencia acerca del parámetro z. ¿Se entiende? Es un poco sutil. Pero bueno, estos ya son fundamentos muy teóricos. Quería introducirlos porque, bueno, es importante escucharlos alguna vez al menos. Antes de pasar, bueno, esta parte me sirve para explicaros sobre todo que cuando yo me estoy enfrentando a un problema que considero intercambiable, ¿no? O sea, que si yo, de acuerdo con mi creencia, estas secuencias son intercambiables, siempre voy a poder modelizar, y esto me lo garantiza, mi problema de esta manera, con una distribución z a priori sobre el parámetro que desconozco y con muestras independientes idénticamente distribuidas de esta distribución. ¿Vale? Vale, antes de ya meternos en modelos concretos, que os voy a explicar, aquí he metido una diapositiva de por qué os estoy contando valles, porque os he dicho al principio que si os explico esto bien os va a convencer la estadística bayesiana. Bueno, estas son unas razones que se dan, más o menos discutibles. La primera es que la estadística bayesiana ofrece una forma natural y fundamentada de combinar la información a priori con los datos. Y además hay un marco sólido de teoría de la decisión que lo sustenta. Esto más tarde os voy a poner un ejemplo de esto de teoría, del marco sólido de teoría de decisión que sustenta esta estadística bayesiana. Os pondré un ejemplo concreto. Pero bueno, esencialmente la teoría de decisión a su vez parte de ciertos axiomas que se llaman axiomas de racionalidad de von Neumann, que explica cómo una persona, cuando se enfrenta a la incertidumbre y que tiene ciertas preferencias, toma decisiones, y se ve que esa persona tiene que cuantificar esa incertidumbre con probabilidades, si quiere satisfacer los axiomas de racionalidad, y debe escoger o tomar sus decisiones maximizando una función que se llama utilidad especial. Pero bueno, aparte de esto, otra de las ventajas que tiene es que proporciona inferencias que son condicionales en los datos que hemos observado y son exactas. Aquí hablar de exacto es fácil porque está reflejando mis creencias. Sin recaer en aproximaciones asintóticas. Un ejemplo muy sencillo para entender esto. Imaginaos que yo tiro una moneda 10 veces y me sale cara las 10 veces. ¿Cuál es el estimador de máxima verosimilitud de la probabilidad de que al tirar la moneda sea cara? 1. ¿No? Yo tiro 10 veces, me sale cara 1. Entonces le preguntas a un frecuentista, vale, la próxima tirada va a salir cara. ¿Cuánto pagas? O sea, ¿cuánto apuestas a que sale cara? Y el frecuentista dirá, no, mira, es que a mí mi estimador de máxima verosimilitud funciona porque es consistente.
porque en el límite asintótico de muchas tiradas, este estimador converge a la probabilidad. Pero con 10 tiradas, pues no te garantizo que la próxima vez se pare. Dices, hostia, pues entonces yo evidentemente, con 10 tiradas solo, yo no soy capaz de estar seguro si la 11 va a ser cara o no. Lo que tengo que hacer es, de alguna manera, modelizar mi incertidumbre, primero antes de tirar la moneda, y después actualizar esta incertidumbre cuando tiro la moneda 10 veces. ¿Vale? Y evidentemente, cuando tiro 10 veces y me ha salido 10 caras, pues voy a estar más seguro de que es cara, pero a lo mejor no estoy completamente seguro. Y si no, hacemos el experimento y si digo, la siguiente jugada, si sale cara os doy 1000 euros, y si sale cruz me los vais a mirar, ¿vale? Bueno, esta es una de las ventajas. Otra ventaja importante que espero que entendamos hoy es que el análisis bayesiano permite estimar cualquier función de los parámetros directamente. En análisis bayesiano, en estadística bayesiana, toda la inferencia se resumirá en la distribución a posteriori de un parámetro o de varios parámetros dados los datos. Con esa distribución a posteriori yo puedo calcular el valor esperado, por ejemplo, de cualquier función de los datos a posteriori. Simplemente será la integral de la función del parámetro que me interese por su distribución a posteriori. La otra ventaja es el principio de verosimilitud. ¿Alguno ha escuchado hablar del principio de verosimilitud? Bueno, el principio de verosimilitud dice, y lo voy a apuntar rápidamente, dice que los mismos datos tienen que dar lugar a mismas inferencias. ¿Vale? Y hay un ejemplo muy famoso, que a ver si lo entendemos. Hay un ingeniero que está midiendo el voltaje en cierto circuito, ¿no? Y está usando un voltímetro que está calibrado de forma normal. Calibrado de forma normal quiere decir que la medida de voltaje que va a dar este voltímetro es una medida de una muestra de una distribución normal con cierta media mu, que es el voltaje real, y cierta varianza epsilon cuadrado, o lo que queramos. Y este tío toma 10 medidas, ¿no?, que están entre, pongamos, 80 o entre 85 y 99, ¿vale? Toma esas 10 medidas. Y esta persona, que es frecuentista, hace la media muestral de las 10 y le da 92. Dice, 92 es un estimador de la media del voltaje real no sesgado, ¿vale? Eso lo entendéis, ¿no? El valor esperado de esa suma es la medida de voltaje real. Y lo reporta. Al día siguiente le dicen, oye, que hemos descubierto que el voltímetro que has usado tenía un fallo y las medidas por encima de 100 las va a truncar a 100. Es decir, si el voltaje fuese 150, pues el voltímetro te va a poner 100. Y el tío se piensa y dice, bueno, entonces ya mi estimador ya no es sesgado, ya no es un estimador no sesgado, sino que realmente tiene cierto sesgo y el estimador no sesgado sería un poco mayor, usando los principios frecuentistas. Pero la medida de voltaje no ha cambiado en absoluto. O sea, las medidas de voltaje que se hicieron no se han visto afectadas por el error. ¿Vale? Ha cambiado el modelo. Básicamente lo que dice este tío, la forma de pensar de los frecuentistas es, si yo repito esta medición muchas veces, no voy a obtener 92 como estimador sesgado, sino que va a ser en realidad un pelín más alto. Porque si repito muchas veces, probablemente me vaya por encima de 100 en algún momento y esa medida se me trunca. La estadística bayesiana es diferente. Ahí lo que se dice es, vale, la media del voltaje a priori es desconocida, le pongo una distribución a priori, P de mu, y actualizo mi distribución a posteriori. Esto lo pondría en la pizarra, pero luego hay que andar cambiando. Si no me seguís, luego me lo decís si lo pongo en la pizarra, ¿no? Yo pongo la distribución a posteriori, que será proporcional a la distribución a priori, P de mu, por la probabilidad de yo haber observado la secuencia de 10 datos entre 92 y 99 observado, dado mu. Y esa es toda la dependencia que hay en los datos. Mismos datos, si yo ahí meto mismos datos, me da igual el diseño de mi experimento, me da igual si el voltímetro está fastidiado o no, yo voy a tener la misma distribución a posteriori. Porque únicamente depende de los datos que he observado y no de los datos que potencialmente podría haber observado si repitiese el experimento. ¿Vale? ¿Se entiende?
Sí, puedes modificar algunas de esas distribuciones, pero lo que te dice es que da igual que el dosímetro esté fastidiado o no fastidiado, que la probabilidad de todos esos datos va a ser la misma que antes. La de X1, X2, X3. Porque ninguno está por encima de 100. Y las probabilidades que entran ahí, o sea, la probabilidad que te entraría ahí sería la probabilidad de que X1 valga 92 dado la media. La probabilidad de que X2 valga 92, 94 dado la media. Los que te entran ahí están todos por debajo. Así que eso no se van a ver aquí. Mismos datos te van a dar la misma probabilidad. Esa sí que, esa sería 0. Exactamente. Bueno, no sería 0, sería probabilidad de 100. ¿Sí? Bueno, esta es una razón filosófica. Otra razón que a mí me gusta mucho y que me gustó un montón al principio, ¿os han explicado los intervalos de confianza? ¿Qué significa el intervalo de confianza del 95%? ¿Qué es? Pues que si tomas una medida, un 95% de probabilidades de que te caiga. No es eso. Es un poco más sutil la explicación. Intervalo, si mi parámetro tiene un intervalo de confianza del 95% entre A y B, quiere decir que si yo repito muchas veces el experimento, el 95% de esos intervalos va a contener a la medida real. ¿No os lo han explicado así? No es la probabilidad de que la medida esté en ese intervalo, sino la interpretación frecuentista es, si este es mi intervalo de confianza, quiere decir que si yo repito muchas veces este experimento y calculo el intervalo de confianza de esta manera, el 95% de las veces la medida real va a estar contenida en ese intervalo. ¿Vale? Te veo extrañada. ¿Sí? ¿Os lo han explicado así? Vale. Me deja más tranquilo. Es una, o sea, la explicación apela a la naturaleza frecuentista del problema. Aquí tiene, la estadística bayesiana tiene interpretaciones mucho más sencillas. Primero porque la interpretación de la medida frecuentista, tú tienes que usar la definición de probabilidad como límite de frecuencias, cuando repito muchas veces el experimento. Porque, o sea, en la estadística bayesiana es en la única en la que tú puedes hablar de probabilidad como creencia, como cuantificación de incertidumbre. La interpretación de la estadística bayesiana es mucho más sencilla. Si mi distribución a posteriori sobre el parámetro tiene un intervalo de confianza entre A y B del 95%, que ya no se llama intervalo de confianza, se llama intervalo de credibilidad. Quiere decir que con probabilidad del 95%, para mí, según mi cuantificación de incertidumbre, el parámetro real está ahí. ¿Sí? Y luego, bueno, la estadística bayesiana nos proporciona medidas de cuantificar la incertidumbre elaboradas de una manera fundamental, que en muchos problemas es interesante. Problemas que hemos visto de regresión, por ejemplo, al final siempre acabamos con un estimador de máxima verosimilitud de los parámetros de la regresión, de los coeficientes de la regresión. Pero no se habla de la incertidumbre, ¿estamos seguros que esos parámetros valen eso o tenemos cierta incertidumbre sobre esos parámetros? ¿Apostaríamos a que esos parámetros valen justo eso, a que si repito infinitas veces mi experimento voy a obtener esos parámetros? En la estadística frecuentista se hacen trucos y apaños para incorporar la incertidumbre. En concreto, se ponen distribuciones ahí, cuando realmente eso es algo más de la estadística bayesiana, pero bueno. La estadística bayesiana proporciona una manera fundamental y bien justificada para medir la incertidumbre. Vale. ¿Por qué no se ha usado hasta ahora tanto la estadística bayesiana para la frecuentista? La principal razón es que tiene un coste computacional muy elevado. Aunque ahora esta realidad está cambiando, cada vez es más, tenemos mayor escalabilidad en la estadística bayesiana y es la razón por la que cada vez la habréis escuchado más, me imagino. ¿Vale? Bueno, dudas hasta el momento. O sea, entiendo que para un observador individual, por así decirlo, puede tener más sentido utilizar como la interpretación bayesiana como una medida de mi
conocimiento subjetivo, pero ¿cómo se reconcilia eso con, por ejemplo, la necesidad de, yo soy un laboratorio de física y digo que al medir un electrón pasando por aquí tiene 90 y pico % de probabilidad de salir? Sin duda. Hay varias cosas en tu pregunta y es una muy buena pregunta. La primera es, aquí cuando he puesto why not bias, habría mucha gente que te dijese, pondría que otro punto y las distribuciones a priori, que joder, hay casos en los que sí, en los que yo tengo que cuantificar mi intención acerca de algo y yo sé más o menos qué pienso, pero hay casos en los que yo no tengo ni idea, ¿no? Como te has dicho tú, por ejemplo. O en los que no es cuestión de preferencia personal, no es cuestión de creencia. Hay distribuciones a priori que se llaman racionales o no informativas, ¿no? Que tienen ciertas propiedades y que intentan modelizar las situaciones en las que no hay información acerca de un fenómeno, o sea, reflejar condiciones de no información acerca de un fenómeno. Y ahora sí permite obtener distribuciones a posteriori. Otra idea, además, es que en experimentos en los que hay muchos datos, ¿no? En las que tenemos muchas repeticiones, se puede demostrar que la estadística bayesiana asintóticamente es idéntica, los resultados de la estadística bayesiana asintóticamente son idénticos a la frecuencia. Entonces, independientemente de la distribución a priori. Hay situaciones en las que yo puedo medir, por ejemplo, el problema del dado. Si yo puedo tirar el dado millones de veces, en el límite asintótico yo voy a recuperar los mismos resultados que obtendría con la diferencia frecuentista, independientemente de la distribución a priori. ¿Te he convencido más o menos? ¿Más? Luego, bueno, a mí lo que claro es que al final diríamos que en el relativismo los parámetros en sí son aleatorios o grabamos los parámetros en sí en la realidad. Hay un parámetro en la realidad que desconoces. O sea, el parámetro está, tú lo desconoces. Como lo desconoces, ¿qué haces? Pones una distribución de probabilidad que cuantifique tu incertidumbre acerca del parámetro. ¿Será tu incertidumbre o será tu parámetro que varíe? Claro, es tu incertidumbre acerca del parámetro. Y los datos aquí en estadística bayesiana, eso es una cosa importante, los datos no tenemos incertidumbre acerca de los datos. Los datos son los que son. En la estadística frecuentista el paradigma es al revés. Los datos son estos, pero podrían haber sido otros si no hubieses hecho el experimento otra vez, ¿no? Y entonces la estadística frecuentista recae en que idealmente al menos puedes repetir muchas veces el mismo experimento y que tus datos tienen distribución de probabilidad porque podrían haber sido los mismos, ¿no? Y ahí la probabilidad significa, pues eso, el límite de frecuencias. En la estadística bayesiana no, los datos los he observado, entonces yo estoy seguro de lo que son los datos. Son los datos. Lo que no conozco son los parámetros. Pues, sí, eso lo puedes formalizar en tu modelo de muestra. Sí, desde luego. Y de hecho hay, por ejemplo, hay áreas de la estadística robusta, por ejemplo, en las que tú consideras que los datos que has observado no son exactos, sino que tienen cierta distribución porque tienen una medición con ruido balario. Eso tú lo puedes mover. La estadística robusta es una manera de hacer inferencia que es poco sensible ante perturbaciones en los datos. ¿Vale? Es decir, si tú estás estudiando, tú estás intentando un caso de diferencia acerca de un parámetro, tú puedes hacer diferencia, estás usando herramientas normales que nos podemos hacer por aquí, o también puedes hacer diferencia utilizando herramientas robustas, que lo que te dicen es, bueno, ya sé que has observado estos datos, pero puede haber un pelín de ruido, o sea, yo te voy a proporcionar herramientas para que si tocas un poco los datos perturbas un poco los datos que has observado, las inferencias se van a mantener. Y luego también hay un área importante, sobre todo importante en los 90 en estadística bayesiana, que es estadística robusta frente a la elección de distribución. Hay formas de hacer inferencia que son robustas, aunque toques un poco la distribución teórica, ¿no? Y para casos, como has dicho tú, pues en los que no tenemos una distribución a priori clara, o podemos tener 10 distribuciones a priori y no sabemos muy bien cuál es. ¿Sí? Vale, pues vamos a empezar con modelos de un parámetro.
Vale, os voy a introducir tres modelos muy sencillos, conjugados, tres modelos en los que se pueden hacer, en los que la inferencia es muy sencilla. Vamos a hacer la inferencia. Me gustaría hacer alguna en la pizarra, entonces voy a hacer las fáciles y si da tiempo hago las difíciles también, ¿vale? Y el primero es el modelo binomial. Tenemos una muestra de 129 personas de una población N, que suponemos muy grande, ¿vale? Y a estas personas se les pregunta si son o no felices. La respuesta es I sub I igual a 1 si son felices, I sub I igual a 0 si no lo son, ¿vale? Si esta muestra N, si este tamaño de la población N es muy grande o si lo consideramos infinito, la secuencia de los I sub Is la podemos considerar intercambiable, ¿vale? Si fuese finito, no, ¿de acuerdo? Porque si yo ya he cogido una persona, la probabilidad de que la siguiente sea feliz, al haber sustraído una, ya cambiaría. Si las escojo con reemplazamiento, no cambia, ¿vale? O si n es muy grande comparado con las 129 personas, yo puedo asumir que esta secuencia es intercambiable. Y θ lo voy a llamar a lo que yo estoy interesado en conocer de esta población, ¿no? Que es la media, ¿no? La media de personas, la suma de las que son felices entre el total, ¿vale? Esto es el parámetro real, este θ, porque estoy sumando a toda la población, ¿vale? Y yo quiero hacer inferencia acerca de este θ usando una muestra pequeña, ¿vale? Como espero haberos convencido de que si n es muy grande con respecto a la muestra, puedo asumir que la muestra es intercambiable, que la probabilidad de que el primero me salga feliz y el tercero me salga no feliz, si repito el experimento, va a ser la misma que al revés. El teorema de antes nos dice que nosotros podemos modelizar la probabilidad de I sub 1 y I sub n condicionada a θ como muestras independientes idénticamente distribuidas de cierta distribución. Si condiciono a la media real, ¿cuál será la distribución de probabilidad de esas? O sea, esta θ, lo que llamo la media real sería, porque es una distribución de Bernoulli, la media es la misma que la probabilidad. Esta sería la probabilidad de que las personas sean felices dentro de esa muestra, ¿vale? Entonces, ¿cuál será la probabilidad? ¿Cuál será la probabilidad de que la primera me salga feliz condicionado a esta θ? Z, ¿no? Yo estoy escogiendo al azar, bueno, claro, no os he dicho que estas las escojo al azar, ¿vale? Estoy escogiendo al azar una persona, la probabilidad de que me salga feliz, conocido θ, es θ. Y la de que me salga no feliz, 1 menos θ. Entonces, podéis ver fácilmente que la probabilidad de I sub 1 y I sub n, asumiendo que son condicionalmente independientes y idénticamente distribuidas, por lo que es lo mismo, asumiendo que la secuencia de variables es intercambiable, es esta de aquí, ¿sí? Ahora bien, tenemos que escribir una distribución a priori acerca de θ. Nosotros no conocemos θ, esta es lo que se llama la verosimilitud. Si conociésemos θ, esta es la probabilidad de tener esta secuencia. ¿Qué distribución a priori ponemos? Bueno, pues vamos a decir, pues yo no estoy absolutamente nada seguro de cuál es θ. Yo creo que cualquier valor entre el 0 y el 1, sé que está entre 0 y 1, evidentemente, cualquier valor entre 0 y 1 es equiprobable. Pongo una distribución a priori que es uniforme, ¿sí? P de θ es igual a 1 para todo θ en 0, 1. El teorema de Bayes me proporciona una manera de, visto los datos, actualizar mi información sobre θ cuando conozco estos datos. ¿Cómo lo hace? Pues muy fácil, regla de Bayes. ¿Cuál es la probabilidad de θ dado que conozco esta secuencia de 129 datos? Igual a probabilidad de observar la secuencia de 129 datos dado θ por la probabilidad de θ dividido entre la marginal, ¿sí? El problema de la estadística bayesiana, el problema por el cual no se usa o no se ha usado tan frecuentemente, es calcular esta constante de normalización. Calcular esta constante de normalización en general es jodido. En ciertos problemas es muy sencillo. En este problema es muy sencillo porque la distribución uniforme es conjugada. Y luego definiré lo que es. ¿Cómo calculo aquí la constante de normalización? Voy a escribir en la pizarra. Tengo que dejar de compartir, ¿no?
Vale, hemos dicho que la probabilidad de teta condicionado a esta secuencia de observaciones, 129, es proporcional a la probabilidad de la secuencia de observaciones dado teta por la probabilidad de teta. En este caso, la probabilidad de teta, hemos dicho que ponemos una distribución uniforme a priori, esto es igual, entonces, esto es 1, y esto es, y ya no me acuerdo cuánto era, teta elevado a 118, creo, 1 menos teta elevado a 12, 11, 11 creo que era, ¿no? Sí, que eran 129. Vale, lo único que necesito para calcular ahora la distribución a posteriori es encontrar la constante de normalización de aquí. Pero en este problema es muy sencillo y para eso para el truquillo para calcularla aquí es considerar que X tiene una distribución beta. ¿Habéis visto la distribución beta? ¿Sí? Es una distribución definida en 0,1. Si X tiene una distribución beta, la densidad de probabilidad de X es, esto es la función gamma, que la habéis visto, ¿vale? Por X elevado a menos 1, 1 menos X elevado a B menos 1. ¿Sí? ¿Quién calcula la constante de normalización con esto de aquí? ¿Cómo se os ocurriría hacerlo? Tú que has hablado menos que... Bien, va por ahí, aunque lo has hecho muy rápido y te has saltado 2 o 3 pasos, pero el final está bien. Yo lo que puedo aprovechar es que esta es una distribución de probabilidad conocida, entonces la densidad va a estar normalizada, ¿no? A 1, entre 0 y 1, porque lo que está dentro me varía entre 0 y 1, por diferencial de X. Entonces esto vale 1. Esto implica que la integral de X elevado a menos 1, 1 menos X elevado a B menos 1, ¿cuánto vale? ¿Eh? El inverso de la constante de normalización es esto, ¿no? Vale, esta distribución es conocida. Yo puedo utilizar este resultado de aquí, porque por suerte esta integral la puedo resolver analíticamente. Entonces, ¿cuál va a ser la distribución de teta? De la distribución a posteriori. Teta dado ISU1 y su 129 es una beta de qué parámetros. 119, 12. Vale, pues con este cálculo tan sencillo, en este problema de inferencia, toda mi inferencia, todos mis resultados, o todo lo que yo puedo decir acerca de teta o lo que observo, está contenido ahí. Todo. No me hace falta andar haciendo trucos ni repitiendo experimentos. Simplemente, si me preguntan cuál es la probabilidad de según de que teta sea mayor que 0,7, ¿qué hago? Cojo esta beta y la integro entre 0,7 y 1. ¿No? ¿O cuál es la probabilidad que esté entre 0,4 y 0,6? Resuelvo la integral. Vale. Bueno, y a la vista de esto, ¿dónde está el borrador? Las pizarras. Ah, bien. ¿Puedo borrar esto de aquí? Podemos ir un paso más allá. Bueno, una cosa que no os he comentado aquí es que si yo os he dicho cuál es la probabilidad a posteriori de haber observado esta secuencia. Yo os he dicho que esta secuencia tiene 118 unos y el resto son ceros. Si hubiese observado otra secuencia diferente, pero con el mismo número de unos y de ceros, los resultados inferenciales serían exactamente los mismos, ¿no? Eso es, la razón de eso es que bajo este modelo de muestreo, observar esta o cualquier otra secuencia siempre y cuando tengan el mismo número de unos es lo mismo.
Eso se le llama a que la suma de I sub I, es decir, el número de unos, es un estadístico suficiente. Toda la información que hay en los datos, bajo este modelo de muestreo, está contenida aquí. Toda la información inferencial relevante está contenida aquí. Y además, ¿cuál es la probabilidad de observar I dado teta? ¿Cuál es la probabilidad? Yo cojo 129 personas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que 118 sean felices si teta es la probabilidad de ser feliz real de toda la población? Binomial, ¿no? Y la binomial, bueno, aquí tiene el coeficiente binomial, que sería de 129 sobre 118, ¿no? Pero bueno, las constantes de normalización cuando se habla en probabilidad son muy importantes, pero nunca se escriben porque son únicas, ¿no? Ya sabes, yo aquí pongo proporcional a, sé lo que me falta es lo que sea para que esté integrado. Entonces esto es proporcional a teta elevado a I, 1 menos teta elevado a 1 menos. ¿Sí? A n menos I, perdón. Donde n es 129 de nuestro problema. Si yo ahora actualizo información, entonces transformo mi a priori en una nueva una beta y vuelvo a iterar, no debería ser. Es una buena pregunta. Generalmente las preguntas que dices no tienen sentido son las más sencillas. En mi experiencia pasa eso. Eso, a lo que estás apelando es a lo que se denomina la naturaleza, a lo que se dice que la especie de tiene una naturaleza secuencial. Otra de las ventajas que no os he puesto es que permite hacer inferencia de manera secuencial. Es decir, yo a priori no he observado nada, tengo mis creencias a priori, de repente observo 129 medidas, actualizo y ya tengo otras creencias. Esa nueva creencia es mi distribución. Si yo después miro de nuevo esa nueva creencia, yo he aprendido algo, ¿no? Con los datos. Es mi nueva distribución a priori, que yo podré actualizar sucesivamente. ¿Vale? ¿Los de antes? No, ya los he usado. Tú ya has comido los datos, has aprendido, y ahora si tienes nuevos, tu nueva información a priori será. No, porque ya no estaría reflejando, no, porque tened en cuenta que esto refleja como cambio de incertidumbre. Tú cuando ya observas unos datos y aprendes de los datos y actualizas tu incertidumbre, usarlos de nuevo, a ti te dicen, oye, úsalos otra vez. No, estos datos ya los he observado, me están cambiando mi estado de incertidumbre, porque ya lo he Claro. Pero si tú como observador sabes que son los mismos, lo racional sería decir, no, yo mi incertidumbre no la voy a cambiar, porque estos datos ya los he aprendido. Otra cosa es si observas muy nuevos. Ahí está bien si coinciden, aunque coincidan, pero dicen que son nuevos, ahí está bien. Si vuelves a observar lo mismo, puede darse. Eso sí está bien. De hecho, ¿cómo esperarías que cambiase la varianza de la distribución a posteriori? Al observar. Imagínate, al principio hemos puesto una distribución a priori plana. Cada vez tiende a estricharse en torno a una delta, porque cada vez vas aprendiendo más y más. Y en el límite, cuando observas infinitos datos, converges, y además converges al estimador de máxima de verosimilitud. Que eso es una cosa. Esas son propiedades asintóticas, que es otro capítulo que no os lo vamos a dar en este curso, porque ya era demasiado. Vale, aquí quería ir, antes de seguir. El aprendizaje de lo que necesito. Si primero aprendo A, no depende de lo que. Si yo tengo dos conjuntos de datos, actualizo uno primero y uno después, igual. Vale, aquí el siguiente paso que quería dar está muy en la línea de lo que ha dicho vuestro compañero. Imaginaos que yo ya he actualizado mi incertidumbre porque he visto experimentos previos y ahora mi distribución de teta, mi distribución sobre teta, mi distribución a priori, ahora es una beta entre A y B. ¿Vale? Imaginaos, esta beta puede venir de que yo ya he hecho 100 experimentos antes y he actualizado mi distribución uniforme a priori y ya sé algo más. Ya la tengo más centrado el tiro, ¿no?
¿Cómo puedo calcular la distribución a posteriori? Probabilidad de θ dado i va a ser proporcional a esta cosa de aquí, ¿no? Bueno, lo escribo, probabilidad de i dado θ por probabilidad de θ. Es igual θ elevado a i, 1 menos θ elevado a n menos i, por, como la θ tiene una distribución beta a priori, es θ elevado a menos 1, 1 menos θ elevado a b menos 1. Esto es θ elevado a i más a menos 1, 1 menos θ elevado a n más b menos i menos 1. ¿Y cuál es esta distribución? Es de nuevo una beta con parámetros i más a, n más b menos i. ¿Vale? Lo borro ya. Es una beta dado i, es una beta de parámetros i más a, n más b menos 1. Me falta la i, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, perdón, me he equivocado. Así. ¿Vale? ¿Se entiende? Bueno, vuelvo a compartir. Pues ya habéis hecho inferencia en vuestro primer modelo bayesiano. Muy fácil, lo único. Vale, esto es un poco lo que os he contado. Ok. Sí. Por ejemplo, en este modelo, por ejemplo, ahora hemos hecho 129 datos y luego a priori vosotros 129. Si los concatenásemos y hiciésemos de una sola vez, sí. Fíjate, lo puedes ver con los números. Sí, bueno, este caso es evidente. Sí, en general. Vale. Siguiente cosa que os quiero contar es, este modelo es muy sencillo, hacer inferencia, calcular la distribución a posteriori, porque cae en una familia de modelos que se llaman distribuciones de probabilidad o distribuciones a priori conjugadas, que es con lo que empezamos la clase. Decimos que la clase P de distribuciones a priori para un parámetro θ es conjugada con respecto a este modelo muestral de i dado θ si se cumple lo siguiente. Si la distribución a priori está en la clase P, entonces la distribución a priori está en la clase P. ¿Vale? La beta es una distribución a priori conjugada del modelo binomial, ¿vale? Porque ya hemos visto y lo acabamos de demostrar, si la distribución a priori está en la clase P, en la clase de las distribuciones beta, la distribución a posteriori es de la clase P. ¿Cuál es el interés de las distribuciones conjugadas y por qué son las primeras que se utilizaron? Además, no es casualidad que las distribuciones de la familia exponencial sean conjugadas. Pero bueno, eso es otra historia. Hacen nuestra vida mucho más fácil. Hacer la inferencia se puede hacer de forma analítica. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que perdemos una cantidad de flexibilidad enorme. Si tenemos que centrarnos en distribuciones conjugadas, tenemos muy poca flexibilidad. Ahora mismo hay ya métodos de inferencia aproximada, métodos de aproximar la distribución a posteriori que sirven para casi cualquier distribución a priori, que nos permiten salir de este mundo de distribuciones conjugadas y que son escalables, ¿vale? Y que es un poco el objetivo también de las siguientes clases. Ok. Vale, aquí os calculo simplemente el valor esperado de θ dado i, ¿no? Este es el valor esperado de θ dado i, lo podéis calcular porque es una distribución beta, conocéis. El valor esperado de beta a b es a dividido entre a más b. Y en este caso es a más i dividido entre a más b más n, como lo hemos visto aquí. Esto se puede escribir de esta manera de aquí. Es a más b dividido entre a más b más n por la media de la distribución a priori más
n dividido entre a más b más n por la media de distribución, la media de los datos, es decir, la suma de todos los SUI dividido entre n. Es muy fácil ver esta descomposición. Pero aquí se ve muy bien lo que está haciendo esta forma que hemos dicho que es racional de actualizar la información, es realmente, vamos, está dando cosas que por lo menos a mí me parece que tienen sentido, ¿no? Dice, la media de distribución a posteriori es una combinación de lo que sabíamos antes con lo que nos dicen los datos. Y esta combinación está pesada con estos parámetros de aquí. ¿Qué pasa cuando n va a infinito? Cuando va a infinito, todo lo que nos dice nuestro conocimiento a priori se cancela y nos fijamos únicamente en los datos. Cuanto mayor es el n, más peso van a tener los datos, menos peso va a tener la distribución a priori. Exactamente. En el límite en el que tienes muchos datos. Bueno, pues esto son cosas. Primero, esto nos dice que la media de la distribución a posteriori es un estimador consistente, porque en el límite convergemos al valor real. No, en general no. La respuesta en general es. Y eso es una de las complicaciones que tiene, porque una vez que estás en una familia conjugada, pues sería muy fácil. En general, si tú coges una distribución a priori, la que quieras, es más, la distribución a posteriori va a tener una distribución de probabilidad, es decir, que no es una de las que están tabuladas y que se pueden calcular. Y en la mayoría de casos de interés, por no decir en todos los casos de interés, vamos a tener que conformarnos con ser capaces de generar muestras de esta distribución. Ni siquiera calcular aspectos anécdotos, generar muestras. O aproximar esa distribución a posteriori por una conocida. ¿Vale? Bueno, este es un poco el ejemplo de juguete que hemos puesto, ¿no? Si esta es la distribución uniforme, a priori, y observo las medidas que os he dicho que he observado, esto está hecho con R, el código está aquí dentro de la diapositiva, si abrís el punto RMD lo veis, es muy sencillo. Si esta es la distribución a priori, esta es la distribución a posteriori. He observado mucha gente que es feliz, y bueno, estoy aquí, estoy muy cerca del 1. Si la distribución, fijaos aquí, si mi distribución a priori dice, no sé qué porcentaje es feliz, pero tengo ciertas creencias que está siempre en el entorno de 0,3, ¿vale? Fijaos que ahora la distribución a posteriori ya está, sigue dando mucha evidencia al 1, pero ya está un poco más desplazada hacia la izquierda, porque a priori estoy diciendo. No obstante, si siguiese midiendo y siguiese obteniendo mucha gente feliz, pues esto ya se iría desplazando. ¿Vale? Lo más importante también es que cualquier respuesta que nos den los datos, cualquier inferencia que queramos hacer acerca de los datos, está aquí contenida. Yo puedo calcular todo con esta distribución. Otra ventaja es que hay una manera muy natural y muy sencilla de hacer predicciones. Yo ahora, dado mi estado de información, tengo que hacer una predicción acerca de cuál va a ser la siguiente medida que voy a obtener. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues la estadística te diría, bueno, dado que has observado esta información, tú tendrás que calcularte la probabilidad de que, por ejemplo, la siguiente observación sea igual a 1. ¿No? ¿Cómo calculas esta distribución? En principio no la conocemos. ¿Cómo la calculas? Pues la probabilidad de que igual a 1 dado los datos es la probabilidad de igual a 1 dado θ y los datos por la probabilidad de θ dado los datos. Esto es la regla de la probabilidad total, ¿no? Que la habéis visto. ¿Y qué pasa aquí? Primero, aquí nuestro modelo mostrado nos dice la probabilidad de un nuevo dato dado θ y el resto de los datos no depende del resto de los datos porque condicionan θ. ¿Y esta distribución cuál es? La distribución a posteriori. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de observar IS1 dado θ, dado que conozco θ? Según mi modelo muestral, pues ya hemos dicho θ, ¿no? Y esta es la distribución a posteriori. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de IS1 dado el resto de los datos? Esta cosa de aquí. ¿Y esta cosa de aquí qué es? La media de la distribución a posteriori. ¿No? Y ya está. Y aquí lo que os dije antes, que os quería explicar lo del marco de teoría de decisión. Imaginaos otra vez que voy a dejar de compartir de nuevo.
Estamos ahora otra vez con el problema este que habíamos visto inicialmente, que os dicen que hay un bayesiano, un frecuentista, tira una moneda 10 veces, ¿no? Sale todo unos, los 10 son unos, y te dicen, te ofrezco jugar al siguiente juego. Si sale uno en la siguiente tirada, te doy 1.000 euros, ¿no? Si sale 0 en la siguiente tirada, te quito 1.000 euros. La estadística bayesiana no solo ofrece una forma racional de medir las probabilidades, una forma racional de actualizar tu conocimiento o tus creencias acerca de cierto suceso, sino que también viene acompañado por un marco de teoría de decisión que te dice cómo en situaciones de incertidumbre puedes enfrentarte. Cómo puedes enfrentarte a situaciones de incertidumbre y tomar estas decisiones. Imaginad por un momento, yo tengo una distribución a priori plana, calculo mi distribución a posteriori, ¿no? Que va entre 0 y 1, de la probabilidad o sea, yo modelizo, θ es la probabilidad de que sea cara, de que salga cara, ¿vale? No la conocemos, priori. Pongo una distribución a priori uniforme, actualizo, es un modelo binomial también, y calculo la distribución a posteriori. Como me han salido todo unos, ¿no? Mi distribución a posteriori, podéis hacer el cálculo y va a dar una cosa así, ¿no? Multiplicada en torno al 1. Y ahora me está diciendo, puedes decidir si jugar o no jugar este juego, en función de tus creencias. La estadística bayesiana te permite calcular la probabilidad de I de que la siguiente sea 1, condicionado a que he observado las 10 tiradas anteriores y todas han sido 1. Y este es el valor esperado de esta distribución. Lo hemos visto ahora mismo. En concreto, en este caso, es 11 dividido entre 12. ¿Vale? Imaginaos que estamos interesados en maximizar el dinero esperado que vamos a ganar. Y ya os digo, yo puedo tomar dos decisiones. Decisión 1. Juego. ¿Cuál es el dinero esperado que gano? El juego es, si sale cara, te doy 1.000. Si sale cruz, te quito 1.000. Sería, vamos a llamar a esto C, ¿vale? Por simplificar. Con probabilidad C, gano 1.000, que lo voy a llamar K, ¿vale? Y con probabilidad 1 menos P, gano menos K. Mi ganancia esperada es K por 2P menos 1, si decido jugar. Si D igual a 0, no juego, ¿cuál es mi ganancia esperada? 0. Si quiero maximizar mi ganancia esperada, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo maximizo mi ganancia esperada? Cuando P es mayor que 1,5. Cuando K por 2P menos 1 es mayor que 0. Donde esta P es esta probabilidad de aquí, que me da la estadística bayesiana, con la inferencia bayesiana. O sea, la inferencia bayesiana me ofrece un marco para yo poder tomar esa decisión. La frecuentista no, en principio. En principio dice, el estimador de máxima verosimilitud de que salga cara es 1, pero yo no te digo, no sé qué va a pasar en el futuro, yo solo te digo lo que pasaría si repitiese muchas veces el experimento. ¿Se entiende un poco el...? Una duda. Dentro de lo frecuentista utilizamos como el cuadrático medio o tal para medir cuánto estamos y saber el valor real. Aquí, cuando tenemos un prior cualquiera, ¿cómo podemos medir cuánto estamos teniendo a medida exacta o no? Es lo mismo. Tienes que transformarlo a un problema de tomar una decisión. O sea, tú mides el error, cuando tú mides el error cuadrático medio es cuando dices, vale, yo tengo que hacer una estimación de un parámetro, además tiene que ser una estimación puntual. ¿Cómo lo voy a hacer? Minimizar el error cuadrático medio entre el valor real y la estimación que yo hago, ¿vale? Eso es lo que haces tú. Aquí es lo mismo, la diferencia es que tú vas a tener, en lugar de una estimación puntual de un parámetro, vas a tener una distribución de probabilidad. Pero vas a decir, vale, pues pero por lo que sea, yo tengo que dar un estimador puntual de ese número. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues una forma es decir, ¿cuál es mi función de ganancia
Si yo digo teta y el valor real es teta estrella, pues teta menos teta estrella al cuadrado, ¿no? Esa es mi función de coste, perdón. Y lo que hace simplemente es integrar esta función con respecto a teta, calcular el valor esperado de esa función con respecto a teta, bajo la distribución de probabilidad posterior de teta. De hecho, hay casos en los que se puede demostrar, pero no os lo voy a contar aquí tampoco, que ciertos estimadores bayesianos de ciertos parámetros tienen menor error cuadrático medio esperado que estimadores los análogos frecuentistas. Y eso fue una de las causas por las que, desde el punto de vista teórico, se defendió mucho más la estadística bayesiana. Vale. Bueno, voy un poco justo. Los otros ejemplos de cálculo no sé si lo puedo hacer. Bueno, intervalos, regiones de confianza, como se llaman, o de credibilidad. Lo que os dije, cualquier pregunta puede ser, podemos hacer cualquier pregunta de distribución a posteriori. Y una natural que se utiliza mucho en estadística es qué regiones del espacio de parámetros es probable que contengan al valor real del parámetro. Y hay una cosa que se llama Bayesian coverage, como cubrimiento bayesiano. Se dice que un intervalo L, que depende de los datos que he observado, y U, que depende de los datos que he observado, o sea, un intervalo de LU, tiene un 95% de probabilidad de cubrimiento bayesiano para el parámetro θ, si, bajo la distribución a posteriori, es decir, condicionado a que yo he observado estos datos, la probabilidad de que el parámetro esté entre este valor y este valor es de 0,95, directamente. ¿Vale? En la estadística frecuentista existe el concepto de 95% de intervalo de credibilidad, pero es un intervalo que se da a una manera de estimar estas cotas antes de observar los datos, que cumple la propiedad de que si yo observo en repetidas veces los datos, calculando los intervalos de esta manera, el 95% de ellos va a contener el valor real. Esta interpretación es después de observar los datos. ¿Cuál es la incertidumbre que yo tengo acerca de ese intervalo? ¿Sí? Vale, esto es una forma de calcular el intervalo del 95%. Puede haber varios intervalos del 95%. Hay uno especialmente interesante, que es lo que se llama Highest Posterior Density Region, la región de mayor densidad de probabilidad a posteriori. Y se dice que una región de densidad de High Density Posterior Probability es del 95%, si la probabilidad de que el verdadero valor esté en esa región es 1 menos alfa, es 95%, y además, si ese θ de A, si θ de A pertenece a ese intervalo y θ de B no pertenece a ese intervalo, entonces la probabilidad de θ de A condicionado a I igual a 1 es mayor que la probabilidad de θ de B condicionado a I igual a 2. Un dibujo, que me lo explica muy mal. Esta es mi distribución a posteriori, ¿vale? En líneas, estas líneas de puntos, os digo que en este caso es un intervalo del 95%, es decir, que el área bajo la curva en este intervalo es 0,95, ¿vale? ¿Qué pasa? Que existen puntos que están fuera de este intervalo, como este de aquí, que tienen más probabilidad, no, como este de aquí, no, como este de aquí, perdón, que tienen más probabilidad que algunos puntos de dentro del intervalo. ¿Sí? En cambio, esta que está en negro es la High Posterior Density Region del 95%. ¿Vale? No existe ningún punto de fuera que tenga más probabilidad que los puntos de dentro. Es decir, vas cogiendo los puntos con mayor probabilidad hasta que llegas al 95%. ¿Se sigue? Y es otra forma interesante de visualizar. Otro modelo que os quería demostrar, no lo voy a hacer, porque voy tarde, pero es muy sencillo. El modelo de Poisson. Hemos visto uno muy sencillo, el binomial, modelo de Poisson. El espacio muestral ahora son números naturales, 0, 1, 2, así. Sirve para datos de cuentas. Por ejemplo, quiero comparar, y es uno de los ejemplos que tenemos en el laboratorio, número de hijos entre mujeres de 40 a 50 años con y sin estudios de universidad, ¿no? Número de hijos, pues de 0, 1, 2, 3. En estos casos puede ser adecuado el modelo de Poisson. Lo que se asume es que los datos, las observaciones, son condicionalmente independientes, idénticamente distribuidas de una Poisson
muestras de una Poisson de media θ. Eso quiere decir lo siguiente, esto de aquí, ¿vale? La probabilidad de observar esta secuencia es, y como son independientes con distribución de Poisson, factorizo y obtengo esto de aquí, ¿vale? Ese es mi modelo muestral. Además, daos cuenta que aquí toda la información relacionada con la inferencia está contenida en este sumatorio de ISUI. Entonces es un estadístico suficiente para el modelo de Poisson, ¿vale? Me da igual qué secuencia observo, que si la suma de todas las cuentas es la misma, voy a tener los mismos resultados inferenciales bajo este modelo, ¿vale? ¿Alguno sabe decir cuál es la distribución conjugada a priori? La habréis visto, la conoceréis. Veamos, es una cuyo núcleo tenga esta pinta de aquí, θ elevado a algo por e elevado a menos algo. Gamma. La gamma es la distribución a priori conjugada del modelo de Poisson. Y esto es lo que os iba a demostrar en la pizarra, pero bueno, vamos justos y es muy sencillo. La distribución a posteriori es también una gamma con estos parámetros, ¿vale? Muy sencillo, multiplicáis priori y posteriori, identificáis el núcleo de la gamma y con eso ya podéis calcular la constante de normalización, porque la gamma normaliza integra 1, ¿vale? Y además la media de la distribución a posteriori se puede escribir de esta manera de aquí, ¿vale? Una vez más vemos la lógica. La información que yo tengo a posteriori es una combinación de la información que yo tengo a priori, que es a partido de, que es la media de la distribución gamma, por la media de la distribución de la Poisson, que es esta de aquí. ¿Qué pasa en el límite asintótico? Converjo a la media de la distribución real, ¿vale? A esto de aquí, ¿vale? Cuanto mayor es n, más peso doy a esta parte, menos peso doy a esta parte. ¿Cuál es la distribución predictiva si yo quiero hacer predicciones? Y esto también os lo iba a hacer en la pizarra. La distribución, la probabilidad de... Si da tiempo al final os hago alguna, de la que os interese. La probabilidad de observar una nueva I condicionado a todas las que he observado hasta ahora, una vez más, usando la regla de la probabilidad total, es la integral de la probabilidad de I dado θ por la probabilidad de θ de las observaciones. Esto es una Poisson, esto es una gamma con estos parámetros, y esta integral es fácil de resolver. Os animo a hacerla, ya os digo, si queréis luego la hago. Es muy sencilla y lo único que hay que hacer es aprovechar que conocemos la integral de la gamma y que es 1. Y en concreto se puede ver que la distribución a posteriori, la distribución predictiva resultante es una distribución binomial negativa, negative binomial distribution, que es una distribución, esa no sé si alguna vez la habréis estudiado, ¿no? Cuyo valor esperado es esto de aquí y cuya varianza es esta de aquí. ¿Vale? En concreto, aquí hay una cosa curiosa. Cuando n tiende a infinito, cuando n es muy grande, la varianza, fijaos que factoriza aquí en dos términos. Cuando n es muy grande, esto de aquí, que refleja mi incertidumbre acerca de θ, porque pues, incluye los parámetros de la distribución a posteriori, esto tiende a 1 y me queda una incertidumbre restante, una varianza restante, que es el valor esperado de θ dado I1 y su n. Daos cuenta que la distribución de Poisson tiene la misma varianza que su valor esperado. El valor esperado coincide con la varianza. Esto que me está diciendo que cuando yo tengo... Esto es mayor que 1, ¿vale? Esto sí se ve, esto es mayor que 1. Cuando yo tengo poquitos datos, mi incertidumbre es esta cosa de aquí por un número mayor que 1. O sea, es más grande que esta cosa de aquí. Sin embargo, cuando yo converjo a un número infinito de datos, cuando tengo un número infinito de datos, mi varianza no llega a 0, sino que llega al valor esperado de θ dado I1 y su n, que como os digo es lo mismo que la varianza de la distribución a Poisson. ¿Qué quiere decir? Yo aquí estoy haciendo predicciones, no estimaciones de parámetros. Estoy diciendo qué va a pasar cuando yo muestre un nuevo parámetro. Al principio, cuando tengo muy pocos datos, cuando yo muestro un nuevo parámetro, tengo incertidumbre acerca de cuál va a ser el nuevo dato por la incertidumbre inherente al modelo y además incertidumbre por la incertidumbre que yo tengo acerca de los parámetros. Pero cuando yo tiendo a infinito, la única incertidumbre restante es la inherente al modelo. ¿Sí? ¿Se entiende?
Vale, aquí vamos a hacer el laboratorio, pero creo que prefiero acabar la clase y a ver si luego podemos hacer. Otro modelo importante cuando tenemos datos continuos, el modelo normal, el modelo muestreo normal. El modelo muestreo normal dice que la secuencia de observaciones condicionada a dos parámetros estas variables aleatorias son muestras condicionalmente independientes de distribuciones normales, ¿vale? Entonces es proporcional a esta cosa. Por un momento vamos a asumir que conocemos la varianza de esta distribución normal y lo único que tenemos que hacer, o lo único en lo que estamos interesados, es hacer inferencia acerca de la media, ¿vale? Conocemos la varianza, hacemos inferencia acerca de la media. La distribución a priori conjugada de θ es una normal, ¿vale? Y eso también os lo iba a demostrar, pero al final, ya os digo, acordaos de estas cosas y si queréis alguna al final os la digo. Es muy sencillo, ¿eh? Si la distribución a priori es una normal mu sub 0, tau 0 cuadrado, de media mu sub 0 y varianza tau 0 cuadrado, la distribución a posteriori es también una normal con esta media y esta varianza, ¿vale? Perdón, con esta media, y esto es precisión, ¿vale? No es varianza, la precisión es el inverso de la varianza, ¿vale? Primera cosa que observamos, ¿qué pasa con la precisión? Se incrementa. ¿Qué pasa con la varianza? Disminuye, ¿no? Tenemos más información. ¿Qué pasa con la media? Es una combinación de la media a priori por la media de los datos. Otra vez la misma lógica de antes. Combinamos información. ¿Cómo pesamos esa información? Con algo que depende del límite asintótico. Cuando n tiende a infinito, la media tiende a la media real. Es decir, la media de la distribución a posteriori es un estimador consistente de la media real. En el límite convergemos casi seguro, además, a la media real. Además, la distribución predictiva, otra cosa muy sencilla de demostrar, es una distribución normal con media mu sub n y varianza tau sub n más sigma cuadrado. Otra de la lógica de antes, la varianza, cuando vamos a hacer predicciones, es la varianza o la incertidumbre que tenemos, porque no conocemos los parámetros, esta, que cuando n tiende a infinito tiende a 0, más la sigma cuadrado, que es la incertidumbre propia del modelo muestreo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Pero es uno entre tau, ¿no? Eso no es uno entre... No, es que la notación es un poco mierda, pero lo siento, la haré mejor. Tau gorro es la... Ah, vale. Tau gorro es la precisión, ¿vale? O sea, tau n es 1 partido tau gorro, ¿vale? ¿Más? Bueno, hasta ahora hemos visto modelos de un parámetro nada más, modelos de más de un parámetro. Voy a empezar rápidamente con la distribución normal multivariante. Tenemos muchas, o sea, ahora las observaciones ya no son escalares, sino que son vectores, ¿no? De p componentes o lo que sea. Si nuestro modelo muestral dice que estas observaciones son muestras independientes e idénticamente distribuidas de una normal multivariante, condicionadas a su media, que ahora es un vector, y a su varianza, que ahora es una matriz de varianza covariante, ¿no? Este es nuestro modelo muestral. ¿Okay? Una vez más, si yo conozco la covarianza, si conozco la covarianza sigma, y solo estoy interesado en hacer inferencias sobre θ, sobre el vector de medias, si asumo una normal multivariante para la distribución a priori de media mu sub 0 y matriz de varianza covarianza gamma 0, ¿esta letra se llama gamma? No sé. Bueno, es igual. Esta gamma la vamos a ver. Entonces la distribución a posteriori es una normal multivariante que tiene esta media y esta matriz de covarianza. Donde, una vez más, si hacéis la inversa a ambos lados, veis que la precisión aumenta, ¿no? Es muy sencillo. Y mu sub n es la media, que también se puede escribir como una combinación de la media a priori con más la media posterior, más la media de los datos. Bueno, con esto ya podemos hacer un problema de regresión, muy sencillo, de regresión lineal, ¿no? Pero La matriz es siempre invertible, esa matriz. ¿la de varianza covarianza? Sí. La suma de las dos. Sí. Sí, esta es una matriz de varianza covarianza, tiene que ser definido positiva.
Regresión. Bueno, con lo que hemos visto hasta ahora podemos hacer regresión. Imaginaos ahora que observamos pares de vectores X u Y y de medidas Y u Y asociadas a esos vectores, ¿no? Vectores de covariables X u Y, medidas Y u Y. Y queremos describir la distribución muestral de Y, cómo varía la distribución de Y al variar X. Eso es el problema en el que estamos interesados. Tenemos una serie de covariables asociadas a esas covariables, una variable de respuesta en la que estamos interesados, que es continua. Pues yo qué sé, las cantidades de cierta sustancia en sangre y las covariables pues, son peso, edad, altura, y queremos ver cómo cambia la cantidad de esa sustancia en sangre. El modelo muestral aquí es, generamos epsilon 1, epsilon n de una normal de media cero y varianza sigma cuadrado, ¿vale? Que asumimos conocida. Y después cada una de las medidas y se calcula de esta manera. Es una combinación lineal de las covariables más este error normal, ¿vale? Ese es el modelo de regresión. Este es el mismo que vimos para las clases de Machine Learning, de aprendizaje supervisado. Entonces, bueno, esto es sencillo de ver la probabilidad de I sub 1 y sub n condicionada a haber observado los X, a los betas y a los sigma al cuadrado, bajo este modelo, es esta cosa de aquí. Y esto es muy fácil ver que se puede escribir como un modelo normal multivariante de media X beta, donde X es la matriz de los datos, cada columna es un vector de observaciones, beta son los parámetros y la matriz de varianza y covarianza es sigma cuadrado por la identidad. Esto es inmediato, ¿vale? Lo veis, ¿no? ¿Vale? Pues ahora, ¿qué haríamos en la formulación frecuentista? Calcularíamos la verosimilitud, la probabilidad de observar estos datos a estos parámetros, cogeríamos los parámetros maximizando esa verosimilitud. Y ya está, y eso te daría un estimado puntual de los parámetros. ¿Qué hacemos en la bayesiana? Bueno, pues tenemos incertidumbre acerca de los parámetros, acerca de la relación de asociación entre las covariables y la variable de respuesta, y la modelizamos. Ya digo, aquí nos estamos centrando en distribuciones conjugadas, y ya hemos visto ahora mismo que la distribución conjugada es una normal, de media beta 0 y varianza y matriz de varianza y covarianza sigma 0. Y entonces la distribución a posteriori es una distribución normal con esta varianza y esta media, ¿vale? Si los elementos sigma 0 de menos 1, o sea, si los elementos de la inversa de la matriz de covarianza inicial son muy pequeños, o lo que quiere decir, lo que es equivalente, tenemos mucha incertidumbre al inicio porque tenemos una matriz de varianza-covarianza grande, de determinante grande, ¿vale? El valor esperado a posteriori de beta es aproximadamente esto de aquí. ¿Y esto de aquí qué es? ¿Os acordáis? Es el estimador de máxima verosimilitud de los betas, ¿vale? Si vale, si sigma cuadrado es muy grande, es decir, hay mucha incertidumbre en el proceso generativo de los datos, entonces el valor esperado de los beta va a tender a beta 0. ¿Qué nos está diciendo eso? Que si nosotros, sigma cuadrado es un parámetro, ¿no? Y si nosotros fijamos ese sigma cuadrado para ser, de forma que es muy, muy grande, nuestro valor esperado se va a mover poquito de la distribución actual, porque los datos son muy ruidosos, ¿vale? Y aquí, esto es interesante, ya os lo propuse en su día, probar que si a priori, la media de la distribución a priori, que aquí hemos dicho que es beta 0, es 0, y que si la matriz de covarianzas es lambda por la identidad a priori, el valor que maximiza la distribución a posteriori o la moda de la distribución a posteriori es la solución de Rich Regression, del estimador de máxima del error cuadrático medio más lambda por más lambda por la norma 2 de los betas. ¿Lo podéis visualizar eso? Fijaos, hay que cambiar de pantalla. Pero básicamente tengo escrita en algún sitio, no.
Vale, esta es la normal multivariante. Si a priori, yo aquí en esta matriz os he dicho que tengo la identidad multiplicado por un sigma cuadrado, ¿no? Aquí tengo la identidad y que la media de la distribución a priori es 0, eso quiere decir que este θ sería 0. ¿Qué tengo aquí? La norma 2 de los... La suma de I sub I por I sub I traspuesta, ¿no? Que es precisamente la norma 2. Entonces, si la distribución a priori es normal de media 0 y matriz de varianza covarianza lambda por I, en el exponente voy a tener, va a ser algo proporcional a E elevado a menos un medio por sigma cuadrado por la norma 2 de W. Eso lo voy a multiplicar por la exponencial de menos un medio por la suma de I sub I menos beta por X, menos beta por X al cuadrado. Los dos exponentes van a sumar, minimizar eso es lo mismo que minimizar el logaritmo. Cuando minimice el logaritmo, eso se me va a facilitar como la suma de ciertas cosas, de I sub I menos X beta por I al cuadrado, más una constante por la norma 2 de veces, que es el problema de regresión Ricci. Hacedlo en un papel, porque se tarda medio minuto. Y esto es otra cosa importante, porque en la clase de supervisado habíamos visto esto de la regularización como algo ad hoc, algo que metemos ahí a piñón, y esto pues da una razón teórica de por qué, vamos, de dónde sale. Vale, este es un ejemplo muy sencillo para ilustrar simplemente una regresión. Aquí es una regresión en la que del tipo I igual a W0 más W1 por X, solo tenemos una covariable, ¿no? Y aquí se ilustra muy bien la naturaleza secuencial de la estadística bayesiana, ¿no? A priori, ponemos una distribución normal en esos dos parámetros, multivariante. De hecho, en este caso, esta normal multivariante es isótropa, ¿no? Tenemos la matriz de varianza covarianza es la identidad, o sigma cuadrado por la identidad, no hay correlaciones. Entonces, esta es la distribución a priori de los parámetros. Y si muestreamos la distribución a priori de los parámetros y calculamos la I, ¿no? Nos salen, cualquiera de estas líneas es una muestra de la distribución a posteriori. Ahora observamos un punto, este de aquí. Y esto es como se actualiza nuestra distribución a priori. Y aparece que mostrando la distribución a priori, las I's que salen ya están un poco más constreñidas a esta región. Después de 2 puntos, distribución a priori. Así que la distribución a posteriori cambia de esta manera. Después de unos cuantos puntos, las muestras ya vemos que están en la línea precisamente de los datos y esta cada vez llega más a esta cruz de aquí, que es el estimador de máxima verosimilitud. ¿Sí? Vale, hasta ahora hemos visto el modelo normal siempre se dice asumir que la varianza sea conocida, pero la estadística bayesiana permite fácilmente que la varianza no sea conocida. Pues ahora queremos hacer inferencia no solo en la media, sino en la varianza, que sabemos cuál es. La distribución a priori en este caso es un poco más compleja. Primero, sin perder la generalidad, si esta es la distribución a priori en nuestros parámetros, podemos factorizarla de esta manera, ¿no? Las reglas de la probabilidad. P de θ al sigma cuadrado y P de sigma cuadrado. P de θ sigma cuadrado vamos a hacer que sea una normal, como antes, ¿vale? Una normal, porque ya sabemos que esa va a ser conjugada de la media, ¿no? Pero lo único es que aquí, en la varianza de esta normal, la voy a hacer depender linealmente de θ, de sigma, ¿vale? En la desviación estándar, perdonadme. Y esto lo estoy haciendo a propósito porque de esta manera va a ser conjugada. Y aquí pongo la probabilidad de sigma cuadrado. Solo me falta para definir completamente la distribución a priori, la probabilidad de sigma cuadrado. Y voy a decir, y esto también se hace porque sale conjugado, que 1 dividido entre sigma cuadrado, es decir, la precisión, tiene una distribución gamma. Si la precisión tiene una distribución gamma, la varianza tiene una distribución que se llama gamma inversa. Es muy original. Entonces, la distribución a posteriori, para calcularla, también sin perder la generalidad, yo puedo factorizarla de esta manera de aquí, ¿no? P de θ dado sigma cuadrado, P de sigma cuadrado dado I. P de θ dado sigma cuadrado, ¿sé cuál es? Como antes, es una normal, ¿no? El prior sobre θ es una normal, el posterior es una normal. Estoy condicionando todo el rato en sigma cuadrado. Esto es el problema de antes. Ahora, la jodida, P de sigma cuadrado dado I sub 1 y sub n. Pues bueno, aquí lo que os he dicho de la media, la de la
La de la varianza, de la de precisión, es más chunga. Para calcularla, P de sigma cuadrado de I sub 1 I sub n, usando la regla de Bayes, esto es P de sigma cuadrado por P de I sub 1 I sub n dado sigma cuadrado. Pero esta de aquí no la conozco. Esta P de I sub 1 I sub n dado sigma cuadrado no sé cuál es. Lo que sí que sé cuál es esta P de I sub 1 dado teta y sigma cuadrado, que es una normal. Entonces, para calcular esta, puedo coger e integrar esta con respecto a teta dado sigma cuadrado. Pues haciendo esto, y gracias a que en P de teta dado sigma cuadrado, que es una normal, como hemos dicho, he metido esta dependencia en sigma, ¿vale? Esta integral tiene solución analítica. Gracias a eso, si no, no la tendría. ¿Vale? La integral no, vamos, es un poco tediosa. Y de hecho, resolviendo esto, se ve que la precisión, 1 partido sigma cuadrado, dado los datos, es una gamma. Por tanto, la gamma es una distribución conjugada. ¿Vale? Pregunta ahora, ¿cómo, yo ya os he enseñado este resultado, ¿cómo puedo generar muestras de la distribución a posteriori? La distribución a posteriori ahora es en teta y en sigma cuadrado. ¿Cómo podría generar muestras de la distribución a posteriori? ¿Qué quiere decir con generar muestras? Generar muestras es generar un teta y un sigma cuadrado que estén distribuidos según la distribución a posteriori. ¿Cómo? Más fácil. Imaginaos que somos capaces, claro, esto es importante, somos capaces de mostrar de una gamma, yo os doy un aparato, un ordenador, que es capaz de mostrar de una gamma y de una normal. Y dices, muéstrame de una gamma, muéstrame de una normal, es capaz de hacerlo. Con eso, ¿cómo puedes generar muestras de la distribución a posteriori que estamos hablando aquí? Primero un sigma cuadrado de gamma y después la materia es una normal, materia será una normal con sigma cuadrado. Muy bien, correcto. Muestreas sigma cuadrado, muestreas un numerito de una gamma. Haces la inversa de ese numerito. Y la inversa de ese numerito está distribuido como la inversa de la gamma. Como la gamma inversa. Ese numerito lo metes aquí, en la varianza de la distribución normal. Y muestras una normal. Ese teta y ese sigma cuadrado están distribuidos según la distribución a posteriori. Es más, el teta solo, si yo hago esto 1000 veces, 1.000.000 de veces, las que quiera, ahora hay muchos recursos, hago esto repetidamente y me quito todos solo me quedo con los teta, el teta va a estar distribuido según la marginal, según P de teta, dado los datos, ¿vale? Es muy fácil mostrar de la distribución a posteriori. Vale, ahora ¿qué pasa? Que si tau sub 0, aquí que habíamos dicho que es proporcional a la sigma, si no es proporcional, aquí he puesto gamma pero es sigma, si tau sub 0 no es proporcional, y puede haber situaciones en las que digamos, oye, pues yo mi incertidumbre que tengo acerca de la media es independiente de mi incertidumbre acerca de la varianza a priori. Yo, bueno, pues escojo este teta que viene de una normal y este 1 partido sigma cuadrado que viene de una gamma. Como muestreo de la distribución a posteriori, ¿cómo calcula la distribución a posteriori? Pues en este caso, las integrales que salen ya no tienen solución analítica. Y es por eso, este es uno de los grandes problemas que tuvo la intensidad de en sus inicios, que tan solo 4 modelitos funcionaban, en 4 modelitos era fácil hacer inferencia, pero a poco que ibas a modelos un poco más complicados, ya no se podía hacer nada. Y esto cambió cuando el primer cambio sustancial fue en los 90, cuando unos investigadores, Alan Gelfand en concreto, se les ocurrió utilizar métodos Markov-Chain Monte Carlo para inferencia bayesiana. Es una forma de muestrear de distribuciones a posteriori. Y eso es lo que van a explicar en la clase de mañana. Pero esencialmente lo que se hace es, vale, yo aquí tengo que muestrear de teta y sigma cuadrado, de la distribución a posteriori. Y me voy a conformar con muestrear. Muestreando yo puedo hacer todo realmente, ¿no?
Si soy capaz de muestrear, imaginaos que muestreo 1000 medidas o 10.000 medidas. ¿Cómo calculo la probabilidad de que, o cómo estimo la probabilidad de que la cosa que estoy, sobre la que estoy haciendo diferencia sea menor que 0,5? El número de muestras. La proporción de muestras que son menos que 0,5, ¿no? ¿Habéis visto algo de estimación Monte Carlo? Bueno, mañana os lo introducirán, pero es básicamente una técnica de aproximación de integrales por simulación, ¿vale? Pero vamos, cualquier aspecto que quiera la puedo estimar con muestras. Y la idea de los métodos Markov-Chain-Monte Carlo es que dicen, vale, pues para yo calcular, para yo poder muestrear de esta distribución a posteriori, voy a definir una cadena de Markov. Un segundo, ahora te digo. Una cadena de Markov. Entonces, me imagino una dinámica, ¿no? Tengo un punto en el espacio de parámetros, en este caso en el espacio z sigma cuadrado. Lo voy a mover por ese espacio de parámetros de acuerdo con una dinámica, ¿no? Y eso va a y de acuerdo con una cadena de Markov, un modelo de markoviano, lo muevo y lo que quiero es que la distribución estacionaria, la proporción de tiempo que esta partícula en este espacio de parámetros pasa en cada punto de ese espacio, sea precisamente la probabilidad bajo la distribución a posteriori. Si soy capaz de hacer eso, dejo que esa partícula se mueva mucho tiempo por el espacio y al final los pasos que va a dar van a ser como muestras de la distribución a posteriori. Si cumple que la proporción de tiempo que pasa en cada punto es la probabilidad. Y eso es posibilidad. Y es lo que os van a explicar mañana. Y quería explicaros otro ejemplo de inferencia que es intratable, pero a ver si podemos hacer el primer experimento y luego lo introduzco si queréis rápidamente. Antes tenía una pregunta, ¿alguien? Tenemos dos problemas muy complicados, ¿no? Por un lado es calcular la distribución a posteriori, y por otro lado muestrearla, ¿no? Sí. Lo que pasa es que de esos dos problemas no te interesa tanto calcular la distribución a posteriori como tal, si eres capaz de mostrar de ella. Porque si eres capaz de mostrar de ella, mediante aproximación Monte Carlo, eres capaz de resolver cualquier problema acerca de la distribución a posteriori. ¿Cuál es la media de la distribución a posteriori? Si conoces las técnicas de Monte Carlo, muestreas 100.000, muestras de la distribución a posteriori, la sumas y ves un número de veces. Y eso convierte casi seguro habéis visto cómo funciona la convergencia casi seguro, convierte casi seguro a la media de distribución. La cosa aproximar con la precisión. Vale, vamos a hacer un ejemplo. Tengo 10 minutos, ¿no? Más o menos. Sí. Un ejemplo rápido y luego os cuento el aspecto que queráis. Tenía dos laboratorios. Echando un ojo al laboratorio 1, es muy sencillo, es con la distribución de Poisson, con el modelo de Poisson. Vamos a hacer el laboratorio 2. También muy fácil. No se está compartiendo la pantalla. Claro, porque por alguna razón le he dado a quitarla. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, tenemos datos, bueno, muy sencillo, datos de 56 medidas, creo, que son datos reales que vienen, son de la longitud de los tranquetes que se pescan en las costas de Málaga, la pesca ilegal, ¿vale? Se intercepta un barco, pero oye, dime la longitud de los tranquetes, es un pescado, ¿vale? Los que has pescado, ¿vale? Y bueno, son estos datos de aquí. Están en centímetros. Aquí hay un chanquete un poco grande. Ya habéis visto, bueno, eso está un poco puesto adrede, ¿vale? Lo hemos puesto adrede. Muchas veces cuando trabajas con datos reales, con datos que recoge otra gente en general, como casi siempre pasa, tienes que mirar primero. Hay mucho ruido, puede haber muchos fallos, sobre todo cuando trabajas con médicos, es increíble. Porque bueno, escriben y se equivocan escribiendo pues, como cualquiera. Y siempre hay que mirar cosas que puedan no tener sentido. En este caso, pues hay claramente, si veis el histograma de los datos, hay un montón que están entre 0 y 100 centímetros en realidad, y hay uno que está en 6.000 y pico.
Claramente eso es lo que llamamos outlier, entonces hay que quitarlos, ¿vale? Una vez que los quitamos, esta es la distribución de las medidas, que no tiene mucha pinta de normal, y aquí voy a usar un modelo normal. Un truquillo que se suele hacer es calcular el logaritmo de esa distribución, de esas medidas, y el logaritmo de esas medidas pues ya tiene más pinta de distribución normal, ¿vale? Bueno, aquí se calculan algunos estadísticos que serán útiles para la inferencia. N es el número de observaciones, era 56, y barra la media, que es 5,07, la media, el logaritmo de la media de las longitudes, ¿vale? S2 es la desviación estándar del logaritmo, 0,76, ¿no? Y ahora vamos... Uy, esto no se corregió el texto, ¿eh? Una a priori normal. Es que esto está adaptado de un ejercicio que tenía David. Bueno, ¿sí? La media de la distribución del logaritmo es lo mismo que el logaritmo de la media. No, en general. ¿Eh? Aquí estoy calculando la media del logaritmo, de la distribución del logaritmo, ¿vale? Vale, suponemos, vale, ya tenemos la distribución del... Vamos, estos son los datos que hemos observado, ¿no? Vamos a suponer que a priori, que nosotros estamos trabajamos en el puerto y tenemos que inspeccionar, ¿vale? Cuáles son el tamaño de los pescados, de los chanquetes que pescan diferentes embarcaciones, ¿no? Y hemos captado una que tiene pinta de ser ilegal. Vamos a suponer que nosotros a priori sabemos que el tamaño medio más o menos de los chanquetes que se pescan, el logaritmo del tamaño medio es 7, ¿vale? 7.0. Y además, la desviación estándar, que tampoco la conocemos, pero bueno, más o menos observamos la variabilidad de casos pasados que hemos visto, y es aproximadamente 0.9. Estos casu 0 y nusu 0 son parámetros de la distribución a priori que hemos visto ahora. Estos parámetros pueden entenderse, pueden interpretarse, aunque eso no os lo he contado, como tamaños muestrales a priori, ¿no? Como que estamos fijando nuestra distribución a priori con experimentos que han pasado anteriormente, como dijo algún compañero antes, ¿vale? Y entonces yo digo, vale, voy a poner aquí tamaños muestrales 1, eso quiere decir que a priori, mis distribuciones a priori van a tener mucha varianza. Yo sé que estarán centradas por aquí, más o menos, pero tengo mucha incertidumbre, no sé exactamente dónde están. Les pongo mucha varianza. Vale, y con esto voy a hacer inferencia de la distribución a posteriori. Estos son simplemente las fórmulas que hemos visto hasta ahora para calcular la media de la distribución a posteriori condicionada a la varianza, que era una normal, y la distribución a posteriori de la sigma cuadrado, de la varianza, que era una gamma inversa, ¿no? Simplemente aquí meto las fórmulas y actualizo con los datos que he observado. ¿Cómo mostramos de la distribución a posteriori? Lo dijo alguien por allí. Vamos a generar 10.000 muestras de la distribución a posteriori. Para generar estas 10.000 muestras, primero muestreamos 10.000 de una gamma y calculamos la inversa. Estos serán 10.000 muestras de la distribución de sigma cuadrado, dados los datos. ¿Cómo muestreamos de la media? Pues es una normal con media mu sub n y cuya varianza depende de las muestras que hemos obtenido anteriormente. Conjuntamente, S2 y Z serán muestras de distribución a posteriori. Y podemos calcular, por ejemplo, un cuantil, ¿no? Entre el intervalo del 95% de credibilidad para la media. Si lo hacemos, nos da que la media está entre 4,87 y 5,35, ¿vale? De la distribución a posteriori. Y podemos pintar estas muestras, ¿no? Estas son las muestras que hemos obtenido de la distribución a posteriori en θ y en sigma cuadrado, ¿vale? Además podemos pintar cada una de las densidades. Esta es la de la varianza de distribución a posteriori, que está más o menos centrada en 0,9, y esta es la de la media, ¿vale? Que está centrada en 5, 5,2, algo así. Vale. Además, y recalcando la idea que os dije de que toda la información está contenida en la distribución a posteriori, imaginad que el logaritmo de la mínima talla legal de pesca es 5,3, ¿vale? Vamos a contrastar las hipótesis nula, que la media
de lo que se ha pescado es menor o igual que 5,3 y que la hipótesis alternativa, que esta media es mayor que 5,3. El contraste hipótesis en estadística frecuentista hay que hacerlo adaptado a cada problema, a cada modelo muestral. Aquí es lo mismo para todos. Yo las hipótesis las hago con mi distribución a posteriori. Todo está en la distribución a posteriori. ¿Cómo calculo eso? Bueno, pues lo puedo hacer por simulación, como hemos visto. Aproximación Monte Carlo. ¿Sabéis cómo? Yo tengo... Estas son las 10.000 muestras que he obtenido de la media de la distribución, de la media del tamaño de los pescados. Muestras de la distribución a posteriori. ¿Vale? Son las 10.000. Puedo ver cuántas son menor o igual, ¿cómo era? Mayor o igual. Menor o igual, perdón, que 5,3, porque el tamaño máximo permitido es 5,3, el logaritmo. ¿Vale? Entonces puedo ver cuántas hay. Hay 9.413 de 10.000. Si en lugar de ver cuántas hay, veo la proporción, 0,94, esto quiere decir que la probabilidad a posteriori de que el tamaño sea menor o igual que 5,3 es del 94,13%. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la evidencia que hay, hay una evidencia de que muy probablemente, con probabilidad del 94,13%, este barco esté pescando por debajo del tamaño legal. ¿Entendéis? Esta cosa de aquí, los que no hayáis visto Monte Carlo, quizás lo entendáis, pero bueno, esto es un estimador de esa probabilidad, de ese área bajo la curva. ¿Vale? Y este estimador converge casi seguro a la media. Y lo vais a ver el siguiente día. Vale, este era el ejercicio. Era muy fácil. El otro es con una distribución a Poisson y es muy parecido. ¿Vale? El modelo de Poisson. No, era porque iba a poner la pizarra ahora por si contaba lo de... No, era más o menos esto. Quería ahora un poco en la pizarra poner lo de estimación Monte Carlo para que no os vayáis pensando que esto es demasiado negra. Pero, vamos, os lo van a dar mañana, pero para que durmáis a gusto hoy. Que ya sé que muchos no... Si no sabéis esto, no vais a dormir a gusto. Si yo quiero estimar una integral que es del tipo de g de x, diferencial de x, hay muchas formas de hacerlo numéricamente, que ahora que no puedo resolver analíticamente, pero bueno, si g de x es una densidad de probabilidad, lo que puedo hacer es generar x1, xn de esta densidad de probabilidad, y entonces 1 partido n por la suma de x y y converge casi seguro al valor de la integral que lo vamos a llamar y, ¿vale? Y además, bueno, cosas importantes es que la tasa de convergencia de esto, que es 1 dividido entre la raíz de n, no depende de la dimensionalidad de la integral. O sea, da igual que cuántas dimensiones tengas de aquí, que la tasa de convergencia no depende. Por eso tiene tanta importancia las técnicas Monte Carlo. Para aproximar integrales en 2 dimensiones habéis visto cuadraturas gaussianas, no 2, 3 dimensiones, más allá de 2, 3 dimensiones. ¿Me falta? Ah, sí, por supuesto, el g de x, perdón. Sí. Lo que os decía, integrales de 2, 3 dimensiones aproximan cuadraturas gaussianas. A partir de ahí, eso hay que utilizar métodos Monte Carlo en general. ¿Vale? Y en concreto lo que en este problema, cuando os digo cuál es la probabilidad de que sea menor que 0,5 o lo que sea, lo que se está haciendo es integrar bajo la curva, ¿no? Que es lo mismo que resolver esta integral. La integral de y de x menor o igual que 0,5 por g de x. Esta es una función indicativa, ¿vale? Que vale 1 si se cumple la condición de dentro y 0 si se cumple la de fuera. Muestreamos de aquí, evaluamos esta función, que es lo mismo que contar las que son menores que 0,5, y utilizando esto calculamos la integral, que será bajo la curva en la región que esperamos. ¿Se sigue? Vale, y bueno, me ha quedado una cosa en el tintero de contaros de un modelo que tampoco es integrable, para contaros un modelo un poco más moderno, pero bueno, podréis vivir con ello, ¿no?